encontraron avances en la investigación del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores directos, diríamos muy directos, de la jefa de gobierno Clara Brugada. Autoridades capitalinas aseguraron que hasta el momento hay 18 detenidos por este hecho. Uno de ellos, el autor material de los homicidios. El resto realizaron acciones de planeación, coordinación y apoyo logístico. Este fue el mensaje que dio Clara Brugada, o sea, algo importante, los venían siguiendo desde hace 20 días previo al asesinato. A casi un año del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, autoridades reconocieron la falta de esclarecimiento en el caso. Sin embargo, afirmaron que habrá justicia. Sepan también que no se ha dejado de investigar ni un solo día y que no vamos a cesar en la búsqueda de los responsables de este crimen. Conocer la verdad y garantizar justicia es un compromiso irrenunciable que tenemos con sus familias, con los compañeros, compañeras, con la ciudad y conmigo misma. Autoridades confirmaron que han sido detenidas 18 personas, presuntamente relacionadas con el crimen. Además, revelaron que un grupo delictivo, que opera tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, habría participado en el ataque y del cual no fue revelado el nombre debido al sigilo de la investigación. Lo que se tiene hasta ahora y la participación de integrantes del grupo delictivo no define ni que sea el grupo delictivo el móvil, ni tampoco que sean solo los operadores. Eso es lo que viene como investigación. O sea, puede ser un grupo delictivo que fue utilizado como operadores para lograr este objetivo. Todo eso se tiene que seguir investigando y es una de las prioridades, como ya dijo la fiscal. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, detalló que las investigaciones permitieron identificar una estructura que participó en labores de vigilancia, logística, financiamiento, traslado y ejecución material del atentado ocurrido el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan. En primer lugar, la plena identificación y detención del resto de los integrantes de la célula de ejecución. En segundo término, la investigación y aprehensión de los miembros del grupo delictivo involucrado antes referido, de los cuales se cuenta con información suficiente sobre su participación como autores materiales, así como en la planeación logística de este evento, lo que sería un paso importante para la identificación de él o los autores intelectuales. El funcionario añadió que uno de los involucrados fue asesinado presuntamente por haber dejado rastros del crimen. La fiscal capitalina señaló que el asesinato tuvo una planeación de al menos 20 días previos. La Fiscalía avanzó en la judicialización de las personas relacionadas con la operación criminal, imputando directamente por el ataque a Jimena y José a 10 personas. 6 que fueron detenidas durante el operativo interinstitucional informado el 20 de agosto y 4 nuevos objetivos identificados con posterioridad, ya mencionados por el secretario. Para ello se presentaron ante el juez competente los datos de prueba necesarios para obtener y cumplimentar las órdenes de aprehensión correspondientes. La fiscal descartó la existencia de evidencia dentro del gobierno capitalino de haberse proporcionado información sobre los movimientos de las víctimas. Con imágenes de Guillermo López, para Heraldo Media Group, José Miguel Velázquez. Bueno, y habrá que ver si alguien de dentro, ¿no? Es también la pregunta, si alguien pudo hablar de los movimientos desde dentro. Pues yo le diría que, todo cabe, ¿no? Pero era muy público, era cuestión nada más de que los vieran salir, etcétera, y vieran cómo, por dónde manejaban, por dónde iban, quién recogía a quién, y eso, pues, de dentro, poco a poco, pues también supongo yo que tendrán información que ellos mismos iban detectando, aunque es una hipótesis también. Bueno, conversemos del tema. Víctor Hernández es director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Víctor, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Gracias por la invitación. Todo muy bien. Gracias. A ver, exactamente qué supones que anda pasando, que en algún sentido, no quiero ser, ¿cómo se llama? Ave de mal agüero, ¿no? Pero no sabemos mucho que digamos.
No creo exagerar al decir que este es el homicidio más retador para la policía de la Ciudad de México en términos de la complejidad con la que se ejecutó. No fueron sicarios de a pie, hubo muchísima planeación logística casi hollywoodesca. Parece un homicidio sacado de una película de espías, ¿no? Porque tiene mucha pulcritud forense para ocultar las huellas, incluso esta policialización interna, ¿no? De acabar ejecutando a una persona por cometer errores y dejar evidencia atrás. Y en ese tenor es todavía un logro a medias el que se cuenta porque no hay una conclusión de todas las investigaciones y quedan abiertas muchas canchas, que pueda ser una revancha política, que pueda ser una revancha del crimen organizado. En realidad eso no queda claro y hay que decir que todavía no se libra la parte más difícil. Ahorita hay detenidos, pero de que haya detenidos a que haya sentenciados es un largo trecho, sobre todo para quienes se les acusa de planeación. O sea, la ejecución, pues hay como indicios forenses de quién da positivo en un rodizonato de sodio, quién disparó un arma, pero hablar de la planeación, a lo mejor hay alguien que rentó un coche y no tenía ni idea que estaba metido en esto, y eso va a ser un poco más difícil litigarlo. Oye, Víctor, digamos, son personas que no pareciera tanto Jimena como José, que tuvieran en sus manos decisiones. Las decisiones las tomaban otras instancias de gobierno, lo que hace pensar que ellos eran, digamos, un poco los pensantes, si me permites, por el trabajo que hacían, los que decían, cuidado con esto, cuidado con lo otro, otras, y seguían muy bien el paso de la propia jefa de gobierno, lo que hace pensar, hipótesis, que el asunto iba para más arriba y el mensaje era vía ellos, ¿no? Sí, a ver, evidentemente es un golpe a Clara Brugada. Podría no ser solo ideológico. También uno puede pensar, a ver, en un equipo político uno tiene operarios, ¿no? Uno siempre necesita personas que sean quien haga la interlocución, alguien que hablen con alguna persona, que lleven tal cosa. Y digamos, no como por hacer un profiling o una presunción de culpabilidad respecto de las víctimas, pero lo que quiero decir es que es un asesinato altamente inusual. O sea, a mí me cuesta trabajo pensar en otros homicidios, si acaso, por ejemplo, uno ahí en Morelos de alguien de la Secretaría de Hacienda, indirectamente relacionado con la estafa maestra. O sea, son pocos los casos donde es muy visible que un mando intermedio es el que está siendo atacado. A ver, por pensar otro igual gubernamental, los de ahorita de la Marina, ¿no? De los homicidios entre ellos, ¿no? Sí, Entre los propios miembros de la Marina. Los Farías. Lo que quiero decir es que no es usual, no es tan común en el ecosistema político y eso claramente tiene por destinatario a la jefa de gobierno y te lo pongo más complejo. Bajo la definición de terrorismo de los Estados Unidos, uno de los medios para cometer un atentado terrorista es precisamente el asesinato político. O sea, esto, igual que los de Carlos Manso, bien puede acabar en una mención de Donald Trump respecto de, ya ven, los cárteles en México tienen un comportamiento narcoterrorista, aunque ni siquiera esté determinado que detrás de esto hay un cártel. Bien podría ser rivalidad dentro del partido, por decir algo hasta un poco polémico. Te pongo un perfil de riesgo análogo, Santiago Nieto. A mí lo que más me preocupa de la seguridad de Santiago Nieto ni siquiera son las cuentas de los criminales que congeló, son las cuentas de los empresarios con los que se metió y en muchos casos hubo denunciaciones de extorsión política. O sea, a mí me parece un caso análogo donde el riesgo no necesariamente es el criminal común o el cártel, bien puede ser una persona perfectamente establecida y legal y con operaciones trazables quien esté detrás del atentado. ¿Crees que sepamos algún día qué pasó? Cuando te lo digo, a ver, te lo planteo de esta manera, Víctor. Ha pasado un año. 18 personas detenidas que, como bien apuntas, a lo mejor algunas de ellas lo único que hicieron fue rentar el coche y no se veía ni para qué era, y rentaron el coche y la motocicleta porque además les iban a dar una lana, ¿no? Y además es amigo de mi papá y lo conocí en la prepa y me dijo, y pues me pareció bien hacerlo y punto, ¿no? Cuestión que no se descarta. Pero ese móvil, el autor intelectual de todo esto, ¿qué ves? ¿Qué se puede saber? Hoy me dio la impresión de que salieron un poco más para no olvidar la fecha que porque tuvieran realmente algo, ¿eh?
100%. A ver, siempre en estas investigaciones hay que hacer como un tamizaje y de los primeros detenidos, pocos son los procesados y de los procesados son menos los sentenciados. Sí. Yo honestamente no le tengo mucha fe al caso en la medida en que esto ha consumido tanto ancho de banda para la policía y la fiscalía que francamente no creo que le puedan dar seguimiento a todas las pistas simplemente por un tema del tamaño de la ciudad, la cantidad de estados de la República en los que han tenido que intervenir, porque no es lo mismo recolectar cámaras de Ciudad de México versus una detención que se hizo en Tamaulipas, otras que se hicieron en Estado de México. Y el problema de las autoridades mexicanas es que están acostumbradas a lidiar con delitos de bajo presupuesto. Y este atentado, haciendo como un ejercicio muy provisional, no creo que le hayan metido menos de 3 millones de pesos nada más en la nómina, en los vehículos de escape. O sea, no es un atentado de bajo presupuesto y no hay una memoria muscular para lidiar con este tipo de asesinatos de tan alta gama. Y pues bueno, a ver, el único motivo de esperanza quizás es Omar García Harfuch, que aunque se tardó casi una década, sí dio con quienes lo mandaron a matar, pero fuera de ese caso muy excepcional, te diría que esto suele quedar, pues sí, en la impunidad normalmente. ¿Qué tan autónoma se ve la Fiscalía de la Ciudad de México en una situación como la que vimos tanto en la puesta ahí en escena como su propia participación? Es que las fiscalías suelen ser autónomas cuando les conviene. O sea, digamos, aquí hay una sinergia en la medida en que hay un ecosistema político amigable entre las dos figuras, pero el problema no es ahorita que son las detenciones. O sea, la pregunta es en 7 años, cuando haya otro gobierno de la ciudad, otro personal en la Secretaría de Seguridad. Sería raro que en la Fiscalía hubiera cambios porque ahorita ya están más blindados después de las reformas que dan autónoma a las fiscalías. La pregunta es si ahí se va a sostener esa información, esa cadena de custodia. O sea, yo en esto no veo un problema de la policía de la ciudad, pero las fiscalías tienden a tropezarse con las mismas piedras y yo a lo que no le tengo fe es a eso, es a la fiscalización en la próxima administración. ¿Qué tan expuesta quedó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Hablo de la jefatura, pero todo en su conjunto con este doble asesinato. La verdad es que en general la protección ejecutiva de funcionarios no ha sido el fuerte desde que desaparecen instituciones como el Estado Mayor Presidencial o se subastan los vehículos de lujo. O sea, sí hubo una negligencia respecto de protección ejecutiva y este tipo de mensajes, reitero, cumplen a nivel legal la definición de un atentado terrorista porque a quien buscan intimidar es precisamente a la jefa de gobierno y además sacarla de balance porque tienes un partido político que siempre ha militado la tolerancia, la apertura, el no reprimir en el Estado, pero al mismo tiempo pones en riesgo la vida de la jefa de gobierno y de su equipo más cercano, pues es un poco en el afán de decir, necesito que cambies tu discurso y que te radicalices. Entonces yo ahí veo más bien una contradicción ideológica. Desde un punto de vista de seguridad ejecutiva, esto tendría que ser un llamado de emergencia. A mí lo que más me preocupa es el Mundial. El Mundial es otra cosa análoga, o sea, han pasado tantas décadas sin un mundial que ya no tenemos esa memoria muscular de imaginar que eso es posible, que puede haber un atentado terrorista, que pueden pasar muchas cosas, porque, o sea, el hecho que no nos pasen frecuentemente no significa que no sean posibles y que no haya que tomar medidas de mitigación. Sin la menor duda. Víctor Hernández, te mando un gran saludo. Gracias, Víctor, que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer una pausa.